Bienvenidos a la clase de español para hacer el examen de acceso al bachillerato, mejor conocido en México como IPEMS. El día de hoy les voy a hablar de un tema sumamente sencillo y bueno, espero que esta clase sea solo de repaso, al menos de que no entiendas el tema. Bueno, espero aclararte todas tus dudas en esta clase virtual. El día de hoy les voy a hablar sobre el sistema de comunicación y como ya les dije, es un tema sumamente fácil. Para empezar, vamos a definir quiénes o qué elementos participan en el sistema de comunicación. Primero tenemos al emisor. El emisor es la persona encargada de emitir el mensaje, es decir, la idea que se quiere comunicar. Y el receptor, que es la segunda persona involucrada, es la persona encargada de recibir el mensaje. A estas dos personas juntas se les conoce como interlocutores. ¿Ven? El tema es sumamente sencillo, pero existen elementos que es necesario agregar para que quede 100% claro. El mensaje viaja por un canal y este canal puede ser oral o escrito. Por ejemplo, de formato escrito está una carta, está un correo o un mensaje por redes sociales. Y de forma oral pues está hablar directamente con la persona, hablar por teléfono o enviarle una nota de voz. Existe otro factor que interfiere con la comunicación y es la intención comunicativa. ¿De qué forma se quiere dar el mensaje? Y existen varios factores que interfieren en esta intención comunicativa. Es importante que la conozcamos. ¿Por qué? Porque puede interferir en el mensaje en el caso de que a lo mejor yo soy un experto en literatura y quiero hablar de cosas de un área avanzada con alguien que es experto en matemáticas. Probablemente no me entienda del todo lo que le estoy queriendo decir y viceversa. Probablemente el experto en matemáticas, si me habla de cosas muy avanzadas, no logrará que yo lo entienda. Pero bueno, existen varios factores que interfieren en este problema de la intención comunicativa y sus nombres son los siguientes. Estos factores se llaman funciones de la lengua y la primera función es la función referencial. Ubicamos como función referencial aquella que busca emitir un mensaje donde se quiere educar sobre algo o aportar información sobre algo. Por ejemplo, una nota periodística, por ejemplo, un artículo de internet o una clase virtual. Posteriormente tenemos la función apelativa, que es aquella que busca convencer al receptor del mensaje y la podemos encontrar por ejemplo en un discurso político o en alguna información publicitaria o a lo mejor en eslogans como suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Tenemos la emotiva y como su nombre lo dice, busca expresar las emociones de quien está emitiendo el mensaje. Puede ser que esté triste, que esté enojado y que en la función del mensaje encontremos estas características. Lo único que busca la función emotiva es expresar, como su nombre lo dice, las emociones del emisor. Tenemos la función poética y es la que busca un mensaje embellecido, que juega con la estructura del mensaje para darle algún sentido que podríamos llamar artístico y lo encontramos en la literatura en general, la poesía, la narrativa o la dramaturgia. Tenemos el nivel fático y en este nivel básicamente es una conversación normal donde se quiere emitir un mensaje por emitir. Por ejemplo, cuando estás echando chisme con tus amigos o cuando les estás contando a tus papás cómo te fue en la escuela. Y por último, el mensaje metalingüístico se caracteriza por que el mensaje mismo hace una reflexión sobre cómo funciona la lengua o el uso de la lengua. Por ejemplo, en los diccionarios podemos encontrar este tipo de mensajes porque es un mensaje escrito que nos está hablando de cómo funcionan las palabras, cuál es su significado, etc. En sus libros de español, cuando les explican cómo estructurar una oración, cómo se utiliza la ortografía, es un mensaje metalingüístico. Todo esto se estudia en la situación
comunicativa de un texto. ¿Cuál es la intención del emisor hacia el receptor? Cuál es la idea que se quiere transmitir, etcétera. Entonces ya tenemos estos elementos. Es necesario que comprendamos o aprendamos otro elemento importante característico de la comunicación escrita. Y me refiero a las formas de expresión de la lengua, que en este caso es necesario que aprendan 3. La narrativa, la descriptiva y la argumentativa. Y les voy a leer directamente el significado de cada una de ellas para que no quede ninguna duda. Forma de expresión narrativa. La narración se caracteriza por estar estructurada en secuencias de espacio y tiempo mediante las cuales se presenta una historia o se expone un suceso. Y es la que habitualmente encontramos en cuentos, en novelas o incluso también en notas periodísticas que nos narran precisamente un suceso. Posteriormente tenemos la descripción. La descripción se da en cualquier tipo de texto. Presenta personas, objetos, lugares, principalmente sus cualidades y acciones, con la finalidad de que sean imaginados mediante los sentidos: la vista, el olfato, el tacto, el oído y el gusto. Es decir, cuando se nos presenta las características de algo o alguien, el color, su forma, su tamaño, etc. Y por último tenemos la argumentativa. La argumentación se distingue porque el autor presenta su opinión mediante comentarios, problemas y razonamientos. Contiene la justificación de un punto de vista respaldado con formas de validar los argumentos para convencer al receptor. Los ejemplos son citas, datos de investigación y de su propia experiencia. Si ustedes vieron las clases de español, saben que al momento de investigar es importante presentar de dónde sacamos la información que investigamos. Y esto nos puede ayudar al momento de argumentar. Porque hay veces en las que queremos dar nuestro punto de vista, pero esto no es suficiente. Entonces podemos hacer referencia a investigadores, a expertos que hablan sobre el tema y que nos ayudan a reforzar nuestro punto de vista. Y por último y como un agregado tenemos el diálogo. El diálogo es una plática entre dos o más personas que manifiestan sus ideas o afectos de manera alterna. En una obra literaria, el diálogo se utiliza en la narración o en las obras teatrales. En estos casos se finge una plática o conversación entre dos o más personas. Y bueno, como su nombre nos dice, nos sirve para presentar las ideas de varias personas, y este tipo de cuestiones habitualmente las vemos nada más en los tipos de mensajes poéticos, es decir, que tienen una intencionalidad artística. Y bueno, queridos alumnos y alumnas, eso es todo por la clase del día de hoy. Así es como funciona el sistema comunicativo y son los puntos más importantes que vendrán en su examen. Espero que esta clase les haya gustado y les haya servido. Ya saben que si tienen dudas lo pueden dejar en la cajita de comentarios. En la descripción les dejo un par de ejercicios para que practiquen, estudien y se preparen para su examen. Les deseo suerte, aunque sé que no es necesaria porque ustedes están completamente listos o listas, pero si tienen a alguien que se le complica este tipo de información, los invitamos a compartir nuestros videos y a suscribirse al canal. Yo soy el profesor Alejandro y nos vemos la próxima clase.